Esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Y allí en Mateo 11:28 vamos a dar lectura a este único versículo y lo vamos a leer de manera unánime. Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2, 3. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como una introducción, lo que le voy a decir le va a sonar un poco extraño, pero es la verdad. Porque la sociedad en la que usted y yo vivimos es una sociedad extremadamente inútil. ¿Pero por qué inútil? Porque se preocupa exclusivamente en apariencias, en las apariencias de la vida. Y como cristianos, la vida cristiana es totalmente opuesta a este proyecto fallido del mundo, porque el núcleo del cristianismo es Cristo, pero Cristo con un propósito: la transformación de la vida, el cambio de su carácter y la comunión con Dios, con nuestro Señor Jesús. Y Él nos llama, hace un llamado. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Pero ¿sabe cómo? Bajo un precepto. Porque más adelante dice: llevad mi yugo. Y eso se trata del servicio. Él nos llama a servirlo. Servir a Jesús va a permitir restaurar nuestro interior. Comienza a hacer una transformación, porque nos acerca a la imagen verdadera, a la semejanza del Dios Altísimo. Cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios, entonces ahora lo podemos conocer por su palabra. Y si obedecemos esta palabra, y si nos dejamos transformar, guiar, dirigir por el Espíritu Santo, vamos a ser transformados. Cuando el hombre pecó allá en el Edén, comenzó a perder. Él perdió muchas cosas y perdió esa semejanza. Dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero el pecado comienza a desdibujar. Pero ahora a través de Cristo, Él comienza a hacer una transformación. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo somos participantes. Cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo mora en esa persona y hoy somos participantes de la naturaleza de Dios o la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque como dijimos, un día se va a abrir un libro. Ese libro se va a abrir en el cielo y la Biblia dice que en el cielo no entra nada corrompido, nada pecaminoso. Usted y yo, por la sangre de Cristo, hemos sido salvos, limpios. El cristianismo es para que usted y yo reconozcamos nuestra necesidad de Dios, para que conozcamos nuestras limitaciones. Pero hoy, como discípulos de Dios, hemos sido rescatados del mundo, del imperio de las tinieblas. ¿Para qué? Para vivir rodeados ¿de qué? De algo diferente. Para vivir rodeados de la gloria de Dios. El mundo está rodeado de confusión, pero usted y yo ya no tenemos que vivir en esa confusión. El mundo vive en tinieblas y nosotros tenemos que vivir a la luz del Evangelio. Usted y yo hemos sido llamados a seguir a Cristo. Como hace un rato cantamos: quiero seguir las pisadas del Maestro. Entonces, si usted y yo decimos que seguimos a Cristo, tenemos que permitir que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es el medio con el cual Dios comienza a purificar nuestro corazón, nuestra vida. Porque quien sigue a Cristo, su corazón purifica. Mire, ahí mismo donde estamos leyendo, el verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Pero luego dice, llevad mi yugo. Ya, y yo os haré descansar, llevad mi yugo, mire. Pero ¿qué dice? Sobre vosotros. Aquí las personas que son más del campo saben lo que es un yugo. Yo no sé si hoy todavía se sigue utilizando los yugos, pero los yugos son puestos mayormente sobre las reses, sobre los bueyes. Y este yugo era para el arado, para que los bueyes que están haciendo ese trabajo se mantengan rectos. En otras palabras, el buey es un animal de servicio, es un animal doméstico para servir. Y Dios utiliza esto para hacernos un llamado a servirle. Pero no lo vea como una carga, sino como un privilegio. Es como que si a usted, el presidente de la República, sea el actual o el futuro, lo llame a servir en un puesto de honor. Yo quiero que tú seas embajador. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Asimismo, pero un embajador como aquel que abre la puerta de una escuela o de un colegio público, igual es un servidor público. Solo que hay niveles mayores, hay mayor honor. Desde que una persona viene a Cristo, ya es un servidor de Cristo o ha sido llamado a servir a Cristo. Pero va a depender de nosotros. Porque mire la condición como vive el mundo. La gente vive estresada, vive cansada. Y a veces usted y yo también nos dejamos llevar por esto. Es propio. No piense que los siervos de Dios no experimentaron estrés. Si usted va a verlo a Elías estresado, preocupado, hasta deprimido. El apóstol Pablo sintió esto. Jesús mismo sintió cansancio. No vivió estresado, no vivió afanado, pero sintió el cansancio humano, porque dice que el Señor pasaba largas jornadas predicando, enseñando, haciendo milagros, y llegaba momentos en que el Señor tenía que descansar. Entonces, mire la condición de este mundo. Vivimos afanados, pero usted y yo en Cristo estamos cerca de Dios. Podemos acercarnos a Dios. Él dice, venid a mí. Pero el mundo, ¿cómo vive? Vive alejado, apartado de Dios. Hay gente que ya no sabe qué hacer de su vida. ¿Por qué? Porque el mundo está sin Dios, está sin esperanza. Mire, le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea. Usted manténgase allí en Mateo. Pero mire lo que dice en Eclesiastés. Él va a leer 2 citas en Eclesiastés. Usted manténgase allí. Pero mire lo que dice Eclesiastés capítulo 2, el verso 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, aflicción de espíritu. El 17. Ya, verso 2:17. Ahora capítulo 12, el verso 8. Mire lo que dice 12:8 de Eclesiastés. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos
ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego toda la obra que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo. Mire, todo vanidad. Más adelante en el capítulo 12:8, este mismo hombre dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiero que entiendan, ¿quién fue Salomón? Fue el de los reyes de Israel, el más famoso, el hombre más rico del mundo, el que tenía sabiduría no humana, sino la sabiduría de Dios. Pero él se enfocó más que en Dios en la sabiduría. Se enfocó en el dinero, en caballos, en esto y en aquello. Y después para él esto fue un fastidio. A tal punto que dijo, todo es inútil, todo es vanidad. Estoy cansado de la vida, en otras palabras. ¿Por qué? Porque él no se preocupó de su relación con Dios. Usted puede tener todos los bienes del mundo, todos los conocimientos, usted puede tener las mejores amistades, las mejores influencias, pero si usted no tiene a Dios, usted va a vivir afanado. Y Dios nos está diciendo, yo no quiero que vivas una vida afanada, yo no quiero que vivas una vida fastidiada, yo no quiero que la vida ya no la quieras vivir, ya no te cause emoción. Yo quiero que aprendas a vivir la vida de mi mano. Por eso es que Él nos dice, venid a mí todos. Porque en este mundo todos llegamos a un punto de agotamiento. Y el núcleo de la promesa de Jesús, ¿cuál es? Una condición. Dice, llevad mi yugo. Esa es la condición, mire, el núcleo para que usted y yo disfrutemos del descanso, de la paz, es el privilegio a servir. Porque vivir, Dios no quiere que sea una carga, sino sea un don, sea una bendición, no sea una vida sin sentido. No es que usted ya le pierda gusto a vivir, no, hermanos. Por eso es urgente que usted y yo conozcamos el Evangelio, vivamos el Evangelio y anunciemos el Evangelio, porque el mensaje de Cristo es un mensaje solidario para los que sufren, es un mensaje en el que el Señor hace un llamado y Él quiere ayudar a aquellos que experimentan dolor, angustia. Por eso es que dice el profeta Isaías que como siervo, como oveja, fue llevado al matadero. Él experimentó todo el sufrimiento del mundo para que usted y yo podamos disfrutar de la paz verdadera. En este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar, porque Él nos presenta una oferta maravillosa. Venid a mí, dice el profeta Isaías. Venid, comprad sin dinero y sin precio. En otras palabras, Dios nos ofrece algo gratuito, no porque no valga la pena, no porque es algo barato, sin valor, no, sino porque Él ya pagó lo que usted y yo no podemos pagar. La humanidad está esclavizada por el pecado, está esclavizada por la opresión. Usted lo puede leer eso en Juan 8:34, en Romanos capítulo 5:12. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Ofrece, el Salvador ofrece un cambio radical de vida. Él ofrece el intercambio del peso del dolor por una vida de compromiso con el amor y la gracia. Dios quiere que usted se comprometa. Por eso Él no dice, yo te voy a poner mi yugo. No, Él dice, llevad mi yugo. En otras palabras, que usted dócilmente permita que el yugo de Dios sea puesto en su vida. ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos verdaderamente a servirle?
Dios quiere que usted se comprometa, no a servirle un día en la semana, sino todos los días. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y claro, usted puede decir, pero yo no puedo. Pero si usted busca de Dios, usted va a ver cómo Él nos guía. Si usted dice, Señor, yo quiero leer tu palabra todos los días. Ayúdame, Señor. Yo no quiero hoy día empezar a leer tu palabra y después de 2 semanas ya dejarla de leer. No, Dios quiere que usted comience a tener una relación con Él. Y por eso es importante que usted y yo nos dejemos guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Ahora, quiero decirle que tenemos un obstáculo, y el primer obstáculo es nuestro propio corazón. Por eso es que usted tiene que entregarle su vida, entregarle su corazón a Dios. Porque la Biblia, ¿qué dice acerca de nuestro corazón? Mire, es engañoso y perverso. Y tal vez la hermana Paola, el hermano Esteban, han escuchado una canción muy famosa de Laura Pausini que dice, escucha tu corazón. Famosísima ya por los 90. Pero el corazón nos va a guiar por un mal camino. Ay, ella es buena. El único que conoce verdaderamente los corazones es Dios. El único que nos puede guiar a tener buenas amistades es Dios. El único que nos puede hacer que tomemos buenas decisiones es Dios. Pero si escuchamos nuestro corazón, lo más probable es que fracasemos, es que vivamos afanados, es que vivamos amargados. Y por eso es que el Señor nos llama a un compromiso de amor. Estamos en Mateo capítulo 11. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, el verso 14. Dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Miren, no es fácil caminar esta vida cristiana. ¿Por qué? Porque la puerta no es amplia. La puerta es estrecha, es angosta. Mire, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. ¿Pero por qué pocos son los que la hallan? Porque la gente mayormente quiere todo fácil, todo acomodado. Queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos, queremos protección, ayuda, todas las bendiciones de Dios, pero no queremos comprometernos con Dios. Es como que si un varón le dice a su esposa: mira, yo quiero que tú me ames, que tú me sirvas, que tú des todo de mí. Pero el hombre le dice: pero mientras tanto yo voy a andar con las mujeres que yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Ese hombre no verdaderamente ama. Tal vez esa mujer sí lo ama a ese hombre, esa mujer sí se compromete, pero ese hombre no la ama. Él quiere todo lo bueno de ella para él, pero él no da nada a cambio. O viceversa, una mujer le dice al varón: mira, tú tienes que trabajar, tienes que ser el responsable del hogar, tú tienes que cuidarme, guardarme, pero yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Ese matrimonio tarde o temprano va a disolverse. Así mismo es nuestra relación con Dios. Dios es fiel a todo lo que Él ha prometido, pero Dios también quiere que usted y yo nos comprometamos. ¿A qué? A servirle, a buscarle, a amarle, a que usted y yo asumamos nuestra responsabilidad. Hay una responsabilidad que asumir, que nos lleva a un estrecho camino al cual tenemos que seguir. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Usted podría decir: yo puedo estar haciendo esto y aquello, aprovechando mi día, pero está aquí en la casa del Señor. Y el salmista decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida.
Yo no quiero, y Dios no quiere que usted sea un religioso. Dios no quiere que usted solamente busque con cumplir al Señor, porque eso es religión. Ya fui a la misa o ya fui al culto, ya cumplí. No, porque al salir de aquí es donde usted y yo realmente tenemos que demostrar que la palabra de Dios mora en nuestros corazones. En el tiempo de Jesús, Jesús confrontó a los religiosos, a los fariseos de su tiempo, porque ellos vivían de apariencias. Yo ofrendo, yo diezmo, yo asisto. Todo eso era bueno, pero ellos lo hacían solamente para aparentar. Y no, Dios no quiere que usted viva una vida de apariencia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted va a quedar cansado, va a quedar agotado. La gente no puede vivir de apariencias. Dios nos está llamando a vivir realmente una relación con Él. Porque si usted y yo seguimos a Cristo, vamos a seguir la verdadera fe. Como le decía, el Señor siempre tuvo conflicto con los religiosos de su tiempo. Mire, en Mateo capítulo 15. Estamos en Mateo, no nos estamos yendo. Mire lo que dicen los versos 1 y 2. Porque entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y mire, la tradición de los ancianos. No está diciendo por qué quebrantan la palabra de Dios. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Usted puede decir, ¿y qué de malo tiene que el Señor diga a sus discípulos que se laven las manos? Pero es que no era solamente lavarse las manos. Mire, era toda una ceremonia. Esto que seguían los fariseos y los escribas, era una tremenda ceremonia. Cogían un jarro, se lavaban una mano, luego cogían otro jarro, en el mismo jarro, otro jarro y se lavaban la otra mano, luego cogían una toalla, se secaban, y ahí. Y si usted no hacía como ellos habían enseñado, usted estaba quebrantando la ley. Pero no es que quebrantaba la ley, estaba quebrantando la tradición de ciertos líderes religiosos. Y ya por esto, ya comenzaron a atacar a los discípulos de Jesús. Este era el conflicto que el Señor Jesús tenía. Entonces la gente vivía, ¿qué? Cargada de un poco de tradiciones que ni siquiera ellos cumplían. Y le obligaba a la gente de Israel a cumplirla. Y la gente vivía angustiada. No significa que ahora en Cristo usted y yo vamos a hacer y deshacer. Por eso tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña cómo tenemos que servirle, cómo tenemos que caminar. Pero no como algo como un peso. Hermano, podemos decir que en estos días el mundo religioso está preparándose. Sí, mire como en estas semanas, estos tiempos son de Cuaresma. Hoy ya no tanto, pero creo que 40, 50 años atrás era prohibido que un viernes la gente coma carne en la semana, en los días de Cuaresma, y peor en Semana Santa. Hoy ya casi eso ya ha desaparecido, porque ya la juventud de ahora ya ni va a la iglesia católica. O ya no es tan religiosa como antes. Pero antes era hasta visto mal. Peormente se bañaba. Peor, y se inventaban un poco de cosas. Y si usted averiguara las tradiciones que tienen otros países, otras religiones, por ejemplo, si usted va a la India, usted se puede estar muriendo de hambre, pero si tiene ahí la vaca, no se la puede comer porque la vaca es un animal sagrado. Y mire, ¿por qué? Porque la gente, cuando más se aleja de Dios y más mete sus ideas, más se llena de afanes. Hay gente que podría decir, ¿yo qué voy a estar perdiendo mi tiempo en una iglesia? Yo mejor estoy en mi trabajo haciendo dinero. Y
Después están en un hospital, viven angustiados, viven llenos de afán. El doctor le dice, tiene que tomarse este y este medicamento para su presión. Dios no quiere eso, amados hermanos. Dios no quiere que usted venga a la iglesia o que usted le sirva a Dios como una carga, sino que usted venga a su presencia, como decía el salmista. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que usted sea como aquella viuda que dio todo lo que tenía. Y no estoy diciendo que usted, el hermano nos está enseñando que tengo que dar todo lo que tengo. Entonces, si yo gano 500, los 500. Eso va a depender de usted. La Biblia nos enseña cómo tenemos que servir en las finanzas. Ofrendas, diezmos. Eso es, pero eso tiene que ser voluntario. Porque todo lo que le damos a Dios es porque le damos, porque nos nace del corazón demostrar nuestra adoración a Dios. En cierta ocasión, el rey David quería ofrecer unos sacrificios y le dice a un señor, oye, mira, quiero hacer un sacrificio. Rey, coja nomás la leña, coja nomás los animales. ¿Sabe lo que dijo el rey David? Yo no voy a dar ninguna cosa que no me cueste. En otras palabras, no es algo que tú me das y yo le doy al Señor. No, es algo que yo lo he adquirido y le doy al Señor, que a mí me costó. Y eso al rey David le producía gozo. El gozo de servirle, el gozo de adorarle, el gozo de tener una relación íntima con Dios. Mire, usted y yo no somos santos por lo que hacemos. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Y como santos le servimos a un Dios santo. Porque como cristianos no vamos a deidificar a las personas. No vamos a levantar monumento a las personas. Menos vamos a tener en alto las tradiciones de los hombres. Miren, ellos seguían las tradiciones ¿de quiénes? De los ancianos. Por eso es que la Iglesia Católica comete muchos errores, porque ellos tienen la encíclica de tal papa, de tal papa, de tal papa. ¿Eso qué son? Mandamientos de hombres. Cuando usted y yo tenemos que irnos a la sencilla palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar ese asombroso mensaje, esas palabras. Mire lo que nos dice ahí mismo en Mateo capítulo 15, los versos 10 y 11. Ahí estamos en Mateo 15. Y llamando hacia la multitud les dijo: oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No está diciendo el Señor, bueno, entonces vamos a comer de manera desasiada. No. Sino que yo estoy diciendo, hay algo más importante. Más que las enfermedades de este mundo, son las enfermedades que puede producir nuestro corazón. ¿Qué cree que ha producido más muerte? ¿Las enfermedades o las guerras? Las guerras. Mire, en la última guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se estima que 40 millones de personas murieron del año 1939 hasta 1945. 40 millones. Y la peste más grande, que fue la peste negra, allá por 1320 millones. Y las guerras no han parado. Es verdad, hay enfermedades, cáncer y todo esto. No significa que usted y yo vamos a vivir sucios, inmundos. No, porque el Señor nos enseñó patrones de limpieza al pueblo de Israel. Lo que Dios está diciendo, cuida tu corazón. Y con eso quiero terminar. Quiero que vayamos primeramente a Proverbios. Mire, Proverbios capítulo 4, mi hermana Paola, si nos puede leer Proverbios capítulo 4. Después de empezar Proverbios 4, en el capítulo 11. Proverbios 4, 11. 23, 4:23. 4:23. Sí. Sobre todas
Mire, sobre toda cosa guardada, guarda, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y es verdad, nuestro corazón bombea, verdaderamente, mire, en un sentido muy literal, es nuestro corazón el que bombea nuestra sangre. Pero aquí está hablando más del corazón físico, está hablando del alma. Está hablando de nuestra alma. Así como usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón de las grasas y de tantas cosas, porque nuestro corazón, mire, sufre presión. Hay ocasiones donde el corazón se puede agigantar, se puede crecer. Y esto ya es difícil. Mire, ¿qué pasa si un tumor, un cáncer crece y llega al corazón? Adiós esa persona. Asimismo, nuestra alma tiene que ser cuidada. ¿Y cómo? Y con esto terminamos. Vaya al libro de los Salmos, el Salmo número 119. Salmo 119. Yo más luego les voy a pasar la hoja. Ahí hay otras citas que por el tiempo no hemos podido meditar. Pero mire lo que dice el Salmo 119. Desde el verso 9. Mire. Salmo 119. Verso 9. Mi hermano Esteban, denos lectura al Salmo 119, el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y si lee el verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ese camino es el camino de la vida. Es como que usted esté en el transporte, en el vehículo. Si usted está en el vehículo, usted tiene que estar mirando al frente, porque más adelante puede haber un bache. Entonces, si usted se da cuenta que más adelante hay un bache, ¿usted qué hace? Usted se desvía, usted no se va por el bache. Usted trata de irse por el otro lado. Pero si es de noche, ¿qué usted tendría que hacer si usted está de noche manejando en el vehículo? Para que usted pueda mirar adelante. ¿Qué significa? Tiene que tener puestas las luces. Y allí mismo en el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, las palabras que están en la Biblia, las palabras que Jesús citó, dicen, no todo lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Porque de la boca salen las mentiras, salen falsedades, salen calumnias, salen malas palabras. Y tantas cosas que pueden salir de nuestro corazón. Pero cuando este corazón es limpiado por la palabra de Dios, entonces la palabra nos dice, corrígete, aléjate, toma en cuenta que yo te llamé a servirme. Y como siervo mío, tú tienes que vivir una vida para la gloria y la honra de mi nombre. Y yo te voy a dar descanso para tu alma. Si tú ya no eres una persona llena de mentiras, llena de falsedades, llena de tantas cosas que decías, ya no te vas a meter en tantos problemas. Vas a vivir en paz con los demás. Vas a ser conocido como una persona respetuosa, amable, bondadosa. Y ya no vas a tener tantos problemas. La gente te va a querer, la gente te va a estimar. Va a decir, el vecino es una persona diferente. Antes era peleón, antes era mentiroso, antes era hipócrita. Ahora, desde que se hizo hermanito, es un hijo de Dios. Ha cambiado, pero no es que Él ha cambiado, sino que Cristo nos ha cambiado. ¿Y cómo debemos guardar el corazón? Un corazón de paz nos permite vivir sin máscaras, tener sonrisas que reflejan la gloria de Dios. Porque usted y yo estamos caminando para la Jerusalén celestial. El Señor nos llama, nos enseña que debemos guardar nuestro corazón, que necesitamos establecer expectativas que glorifiquen, que exalten al Dios Todopoderoso. Debemos amar a las personas,
pero necesitamos rechazar completamente las prácticas perversas que ellos asumen, las prácticas pecaminosas, las prácticas placenteras. Tenemos que vivir en santidad, debemos guardar el alma. Esa tiene que ser nuestra prioridad. ¿Y cómo? Como dijo el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Jehová, el reino de Dios. Debemos siempre estar velando por la santidad del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que buscar que la iglesia sea conocida por su testimonio. Porque si las personas de este mundo solo se preocupan por las apariencias, nunca podrán sanar sus corazones. El cristianismo es para aquellas personas que reconocen que están necesitadas de Dios, que reconocen que son incapaces de resolver su miserable condición pecaminosa con acciones humanas. Entienda, nosotros no podemos resolver el pecado el problema del pecado, pero ya hay alguien que lo resolvió en la cruz del Calvario. Estamos llamados a anunciar la gracia y la misericordia de Dios. Termino leyendo lo que dice allá en Mateo capítulo 9, el verso 13. Dice así, capítulo 9, verso 13 de Mateo. Dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor Jesús gobierne, que el Señor Jesús transforme nuestro corazón, que el Señor Jesús purifique nuestras vidas. Mientras tanto, usted y yo sigámosle a Cristo, porque quien sigue a Cristo, su corazón purifica. Amén.